Ujú. ¿Se ve ahí? Sí, doctor. A ver, ¿cómo la presento? Espérame. Aquí. Así es. Ya, bueno amigos, buenos días con todos. A continuación quería presentarles a solicitud de la jefa de residentes una pequeña revisión sobre cómo rehabilitamos, cómo pensamos y cómo planteamos la rehabilitación cosmética en un paciente con discapacidad visual. Este es un tema realmente bastante amplio, tiene muchas formas de abordar y tiene en muchos grupos de edad. Vamos a tratar de dar una revisión muy breve, pero general de cómo abordamos este tema, ¿no? Cómo pensamos en el área de órbita, párpados y vías lagrimales cuando tenemos un paciente que ha sufrido pérdida visual. En primer lugar, tenemos que recordar siempre que cuando un paciente tiene una pérdida ocular, se produce tanto un déficit funcional o un déficit anatómico y también un gran impacto psicológico en el paciente, ¿no? El paciente que luego de muchos meses de batallar, por ejemplo, ¿no? Contra el glaucoma o contra patologías retinianas y que finalmente llegan a un punto en donde lo recomendado es eviscerar el ojito, por ejemplo, el paciente llega con una gran carga emocional. Muchos de los pacientes que me ha tocado manejar o que me toca manejar por esta patología vienen con depresión y como mínimo con distimia debido al largo proceso que han sufrido tratando de salvar el ojo, ¿no? Entonces, el manejo siempre también de este paciente con la parte de psiquiatría y de psicología es fundamental. Por lo tanto, hay muchas causas que pueden alterar el normal contenido de la órbita de un paciente y generar un conflicto cosmético. Por ejemplo, ¿no? Podemos encontrar que las causas de tener un problema de discapacidad visual es la presencia del microftalmos, que generalmente es congénito, y entre las causas del anoftalmos también podemos encontrar la causa congénita y la causa adquirida, que es la más común en nuestro medio, ¿no? Es la más común tanto por los traumatismos oculares, que llevan a la pérdida total, parcial del globo ocular, o patologías que el resultado final de la misma, al tener un mal curso, un curso negativo, llevan a la pérdida del órgano. Por lo tanto, los objetivos de nosotros ante un paciente que ya está con discapacidad visual, que tiene ceguera de un ojito, que perdió el órgano, sea eviscerado, enucleado, es proveer cosmesis y apoyo psicológico. Son nuestros dos objetivos principales. ¿Y cómo nosotros proveemos cosmesis y mejorar la parte psicológica del paciente? Nosotros tenemos que lograr, es nuestro objetivo, tener una cavidad noftálmica que cumpla dos características, que sea funcional y que sea estética. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Recalcando estos tres puntos importantes, ¿no? Primero, que nosotros tenemos que darle o procurar que la cavidad tenga el volumen correcto, el volumen más cercano a lo normal, y para hacer esto nos valemos de los implantes, de los que tienen diferentes tipos y de diferentes materiales. Segundo punto muy importante, no solamente basta con que la cavidad tenga el volumen correcto, sino que toda debe estar correctamente recubierta, correctamente epitelizada, ¿no? Tenemos que procurar que la salud de la conjuntiva que se encuentra, la conjuntiva tarsal, la conjuntiva de los fondos de saco y toda la conjuntiva que cubre la cavidad se encuentre íntegra, se encuentre desinflamada, no presente cicatrices ni presente granulomas y como tercer punto importante, cuando tenemos volumen correcto, una cavidad que esté correctamente epitelizada, tenemos que tener un estado palpebral óptimo, que tanto en longitud, en tono y en posición, los párpados se encuentren lo más cercano a la normal para tener un resultado cosmético. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente que presenta pérdida del órgano, tenemos que evaluar la historia clínica, hacer un examen y evaluar su cavidad, ¿no? En respecto a la historia clínica, tener la indicación de la fecha, cuándo fue el paciente nucleado, cuándo fue viscerado o qué problemas congénitos tuvo, la presencia, si ya tiene un tipo de implante orbitario, de qué tipo tiene, cuánto tiempo lo tiene y cuál es la relación del implante con su cavidad, qué edad tiene la prótesis, si es que el paciente ya maneja una prótesis cosmética,
tener en cuenta que en general las prótesis cosméticas se cambian según diferentes opiniones entre 2 y 5 años, debido a que pueden, dependiendo del tipo y del material, dependiendo de la calidad, puede la superficie de la prótesis deteriorarse. Esto es muy importante cuando evaluamos a nuestros pacientes, ya que muchos pacientes que tienen prótesis tienen secreción conjuntival crónica, ¿no? Y esto puede deberse, entre varias causas, al estado de la superficie de la prótesis. Por lo tanto, averiguamos si el paciente presenta secreción, dolor, hiperemia o irritación. Algo muy importante en el caso de rehabilitar cavidades anoftálmicas es cuando el paciente tiene incapacidad para retener la prótesis. Vamos a ver en un caso clínico un poquito más adelante. Y los antecedentes de radioterapia de la cavidad, si es que han sido problemas oncológicos los que han generado la pérdida del órgano. Siempre que revisemos a un paciente, y esto también lo recalco mucho para los residentes, es que tenemos que hacer la revisión siempre de la cavidad con la prótesis y sin ella. Cuando revisamos a un paciente con prótesis, evaluamos qué tan tensa están los párpados, qué tanto la cavidad puede contener a la prótesis, y al retirarla podemos evaluar otras causas, podemos ver otros puntos, ver en oftalmos, evaluar la posición del surco palpebral superior, la presencia de tosis, de blefarostosis, qué tan laxos están los párpados y también obviamente el estado de la conjuntiva, ¿no? A veces puede tener el paciente un granuloma que puede estar erosionándose con la prótesis o que generando una mal posición de la prótesis y ser la causa de las molestias del paciente. Recordar que perder el órgano es apenas el inicio de una nueva fase para el paciente, que puede ser una fase cosméticamente aceptable, una fase en donde el ojito mayormente no le dé problemas, o una fase realmente muy incómoda para el paciente. Si tenemos una prótesis que se cae o una prótesis que no cabe, o el paciente vergüenza de mostrarse al público, o un ojo que lagrimea y que bota secreciones diariamente, lo cual es muy molesto para el paciente, ¿no? En el caso de evaluar la cavidad, tenemos que ver también problemas como si se ha expuesto el implante y tratar de encontrar el porqué, cómo está el grado de inflamación conjuntival, si se presenta, como les decía, la presencia de papilomas, granulomas o bandas, qué tan formados están los fondos de saco y la secreción de la que le comento. Entonces, básicamente, en sencillo, cuando queremos corregir el volumen y la posición de un paciente en cavidades que se encuentran sanas, ¿qué es una cavidad sana? Tenemos que pensar inmediatamente una cavidad que tiene la correcta epitelización, que tiene los fondos de saco bien formados y que no tiene sinequias, ni granulomas, ni alteraciones de la superficie. Entonces, directamente vamos con una prótesis ocular, ¿no? Las prótesis ocular están hechos de material que sea lo más biocompatible posible, que sean lisas de preferencia, poco nivel de adherencia de detritus, que sean romas y que le brinden al paciente el volumen y el parecido cosmético con el otro ojo lo más cercano a la normal. En el caso de valorar una prótesis, recuerden que no siempre tenemos que haber tenido un paciente eviscerado o enucleado. Podemos tener un paciente con opacidad corneal importante, ya con disfunción permanente de nervio óptico, con ojos con tisis bulbi. Y haciendo una prueba muy sencilla, podemos saber si podemos colocar una prótesis directamente sin necesidad de operar el ojito. Tenemos que valorar, por lo tanto, la sensibilidad de la superficie corneal, muy fácil, tomando una torundita de algodón y frotándola en la superficie de la córnea. Si el paciente no presenta blefarospasmo reflejo, no presenta dolor e incomodidad, puede adaptarse la prótesis sobre el remanente ocular. Tenemos que evaluar además cómo quedan los párpados respecto a la prótesis para que tenga la mejor apariencia posible, ¿no? En este esquemita que les presento en esta diapositiva vemos un ojito y la prótesis sobre ella, ¿no? No necesariamente tuvo que ser en este esquema viscerado o enucleado del ojo. En este caso que les presento aquí, por ejemplo, de esta paciente, podemos observar cómo la colocación de una prótesis en una cavidad sana genera un impacto cosmético bastante importante en la paciente. Ya si somos muy, pero muy finos, lo que sí nos percatamos es de dos cosas, ¿no? Si bien es cierto, hay un gran acierto en el color del iris, hay asimetría en el tamaño pupilar, la posición del párpado inferior es bastante satisfactoria, vemos como es muy simétrica. Si bien es cierto, capaz hay 1 milímetro más cubierto el párpado inferior,
el limbo en el párpado inferior derecho respecto al izquierdo, pero es bastante satisfactorio. En el caso del párpado superior también es satisfactorio, sin embargo, hay diferencia con respecto a la altura del pliegue del párpado superior. En el lado izquierdo vemos un par de milímetros, perdón, se serían, a ver, 11, capaz unos 3 o 4 milímetros en lo que se aprecia, a diferencia del derecho que es más alto, ¿no? Sería la única discrepancia. Este es otro caso del que les comento. Si tenemos que la cavidad es sana, tenemos que los fondos de saco, recuerden, bien formados, las superficies epitelizadas y la ausencia de granulomas, sinequias o lesiones en la superficie, podemos adaptar directamente una prótesis. En este caso, en mi opinión, y esto es bastante opinable, el color de la prótesis es demasiado blanco en la parte que representa la esclerótica respecto al otro ojito, que es un poco más pardo. La posición del párpado superior e inferior también es bastante satisfactoria. Sin embargo, siempre puede persistir un poquito de asimetría en la altura del pliegue del párpado superior. Nuevamente tenemos una cavidad anoftálmica sana. Doctor, ¿por qué está sana? Porque tiene los fondos de saco formados, las superficies conjuntivales epitelizadas y tenemos el espacio suficiente para adaptar la prótesis, ¿no? En el caso de este paciente, nuevamente encontramos una coloración, tiene terigio, me parece, en el lado derecho. Y lo más llamativo, en este caso, nos diera la impresión de que le falta un poco de volumen a la cavidad. Miren ustedes cómo el surco palpebral superior está prácticamente ausente o muy elevado. Y aquí se marca el reborde orbitario superior, lo cual nos da una idea de que probablemente a este paciente le esté faltando volumen y que con el mejoramiento del mismo podríamos tener una apariencia cosmética mejor aún, ¿no? Ahora, si tenemos cavidades patológicas, ¿qué debemos hacer? ¿Cuándo es una cavidad patológica? Cuando tenemos una disparidad entre el volumen de la órbita y su contenido. Puede haber déficit de volumen, esto puede llevar al desplazamiento, puede haber habido un desplazamiento de un implante previamente colocado, puede haberse atrofiado la grasa propia de la cavidad, o si es que el paciente tuvo un injerto dermograso previo, puede haberse atrofiado también, y el efecto del peso y de la gravedad producen cambios en la órbita que se acentúan con los años, ¿no? En el caso de implantes orbitarios, la mayoría los conocemos, nos van a proveer tanto volumen como cierta y hasta cierta e impredecible motilidad, algunos mejor que otros. Son de dos tipos principalmente, los sintéticos y los autólogos, y también pueden ser clasificados como integrables o no integrables. En el caso de los que se integran mejor a los tejidos, tenemos el polietileno poroso de alta densidad y la hidroxiapatita, que como los vemos aquí, por sus características porosas, permiten la proliferación del tejido fibrovascular a través de ellos, ¿no? En el caso de los no integrables, tenemos el polimetilmetacrilato o el vidrio. Bueno, yo nunca he usado vidrio, la verdad. Polimetilmetacrilato sí bastante. Son implantes orbitarios de muy bajo costo y que a la fecha en ningún estudio se ha demostrado superioridad en el porcentaje de extrusión de implante entre las diferentes calidades, ¿no? Otra alternativa también útil y que nos permite liberar al paciente del gasto adicional del implante es el injerto dermograso, ¿no? Cuando tenemos casos de severo de deficiencia de volumen, puede ser empleado en niños, y generalmente se toma el injerto del cuadrante externo del glúteo, ¿no? Del área donde se colocan las inyecciones intramusculares, o de la parte inferior del abdomen, justamente entre, como decimos comúnmente, del rollito del paciente, ¿no? Si es mayor. Les quería mostrar cómo se toma un injerto dermograso. La verdad que la técnica es bastante sencilla. Consiste en marcar una región circular en el paciente. Retiramos la piel. Aquí tenemos una pinza de 0.3, 0.5 milímetros de punta. Se retira la piel, se hace un corte circular profundo que tiene dermis y grasa, ¿no? Por eso es un nombre injerto dermograso. En el caso de tener una cavidad que le falta volumen, vamos a abrir la cavidad y a colocar el injerto dentro de la misma y suturarlo, ¿no? Aquí observamos lo que queremos, más o menos, abrir la conjuntiva, colocar la parte de la dermis, la parte de la grasa en contacto con la grasa orbitaria y suturarlo, ¿no? Para darle más volumen a la cavidad. Y otra alternativa es el microlipoinjerto. El microlipoinjerto es tal cual una liposucción, pero hecha
a menor escala, ¿no? Tenemos, como vemos aquí en la imagen, una jeringa que puede ser de 20, se instila anestesia local en toda la zona a tratar y se utiliza una cánula gruesa, pueden ser de 20 gauge o de 18 gauge. No tienen punta, sino es una punta roma, pero cortante, igual que la liposucción, en donde se realizan movimientos de ingreso y retiro, ingreso y retiro, ingreso y retiro, se produce la absorción, se produce la toma de tanto de grasa como de sangre del paciente. Luego se centrifuga para separar la parte grasa de los elementos formes de la sangre y la parte grasa se puede inyectar en áreas específicas, como por ejemplo en la parte posterior del globo ocular, en la parte del surco del párpado superior para darle más volumen. Si nosotros hemos tomado correctamente, hemos hecho la técnica correcta, los adipocitos que se han llevado de esta zona grasa se pueden integrar a la nueva zona dándole volumen a la zona a tratar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la cánula, se parecen a las canulitas con las que hacemos irrigación de vía lagrimal y se deposita la grasa en las zonas en que uno desea tratar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este paciente presenta cierto grado de oftalmos y se le coloca el injerto de microlipoinjerto para proyectar mejor el globo ocular. O, perdón, darle más volumen a la cavidad. Otro problema, cuando tenemos cavidades contraídas, también podemos mejorar el recubrimiento de las mismas, ¿no? Los acortamientos de los fornix serían una de las principales causas o de las más frecuentes de por qué tenemos una cavidad contraída. La relajación involutiva de los soportes palpebrales, el efecto del peso y de la presión de la prótesis puede generar una contracción de la conjuntiva. También la irritación crónica que puede generar la prótesis en el paciente, presencia de infecciones y procesos crónicos pueden igualmente contraerla, o pacientes que fueron víctimas de radiación o de quemaduras. Entonces, cuando nosotros tenemos una cavidad contraída, lo que queremos es que los fondos de saco se prolonguen y en muchos lugares se cortan los fondos de saco, se coloca un conformador y se pueden colocar suturas que van desde la parte del fondo de saco hasta la piel. Podemos injertar membrana amniótica, mucosa oral, en otros casos usan tartorrafias e incluso mitomicina C. Por ejemplo, no les muestro con algunas imágenes de qué estamos hablando. Si nosotros tenemos una cavidad con los fondos de saco muy acortados, en donde no entra la prótesis, lo que realizamos básicamente es un corte justamente en el área donde se adhiere firmemente la conjuntiva. Se toma mucosa oral, en el caso de esta técnica, se ha hecho un marcado en el labio inferior del paciente, se infiltra lidocaína con epinefrina, se hace una disección de la mucosa, se adelgaza, siempre la mucosa va con elementos submucosos, se trata de que sea lo más delgada posible, y una vez en toda la parte central que se abrió para darle mayor longitud, se sutura la mucosa oral, ¿no? Y este sería el resultado final, ¿no? Logramos obtener un fondo de saco más profundo para poder tolerar una prótesis. En este caso encontramos una cavidad anoftálmica también contraída. Esta es la nariz del paciente, es una cavidad derecha, que está la ceja, y realmente con una blefarofimosis muy, muy importante, ¿no? Aquí no entraría una prótesis jamás, ¿no? El caso de este paciente fue tratado con injerto de piel. En este caso nos podemos apoyar también de otras especialidades con el uso del dermatomo. En este caso se ha tomado una gran porción de piel del paciente. Se corta la cavidad, tanto en nasal como en temporal, del tamaño que uno más o menos planifica o lo que da, y se injerta la piel nuevamente, se sutura en las partes en donde pueda sostenerse, se recubre tanto el fondo como los bordes, ¿no? En el caso de este caso clínico, de este paciente, presentó una gran mejoría, ¿no? Si bien es cierto, la cavidad está lejos de ser normal, pero por lo menos aquí podría de alguna forma u otra tolerar una prótesis. ¿Qué otras anormalidades asociadas podemos encontrar en órbitas contraídas? Podemos encontrar, como les comentaba, bandas fibrosas, presencia de simplefarones, presencia de granulomas, la tosis palpebral presente muy frecuentemente en las cavidades anoftálmicas y la presencia de entropión o estropión. Recuerden que el párpado inferior y el superior basan mucha su función en la oposición que les da el globo ocular, ¿no?
Acuérdense que, por ejemplo, en el caso del párpado inferior, los ligamentos, los tendones cantales producen un efecto de presión contra el globo ocular. Y si ya no tenemos globo, puede ser que este efecto rote el párpado hacia adentro, o al párpado no tener sobre qué apoyarse, pueda rotar hacia afuera, producir ectropio, entropio. Y en el caso del párpado superior igual, ¿no? El párpado superior se apoya sobre el globo, y sobre el globo ocular es que se lleva parte de la fuerza del elevador del párpado superior, ¿no? Si no tenemos globo ocular, es posible que el párpado esté en tosis y que le lleve a una disfunción de la función elevadora. Finalmente quería presentarles este casito clínico. Es un paciente que fue un caso muy sonado en México. No recuerdo si fue su papá o su mamá, pertenecía a una secta, eh, me parece satánica. El punto es que la mamá o el papá, uno de los dos, le enucleó los dos ojos a su hijito eh, en una sesión de espiritismo, de algo así, y fue tratado el paciente con nosotros. Este es las fotos iniciales del paciente, en donde toleraba las prótesis y tenía una apariencia cosmética medianamente aceptable. El punto es que con el pasar del tiempo, el niño hizo contracción de cavidad, ¿no? Si nosotros vemos en esta imagen, miren la apertura y luego miren esto, ¿no? Cómo empieza a presentar blefarofimosis importante, y obviamente al contraerse las cavidades ya no caben las prótesis, ¿no? Vemos la prótesis derecha que está completamente fuera de la cavidad, y en el caso de la prótesis izquierda, aunque parece que está dentro de la cavidad, vemos que la prótesis lleva a un gran entropio mecánico. Vemos que las pestañas están completamente metidas, ¿no? Y aquí observamos la causa, ¿no? Por ejemplo, en la parte inferior vemos una gran contracción, prácticamente ausencia de fondo de saco. Vemos pestañas, el margen palpebral, e inmediatamente ya fusionada la conjuntiva palpebral con lo que sería la conjuntiva vulvar, ¿no? E igual en el lado izquierdo. Podemos observar incluso cómo las pestañas del párpado inferior están verticalizadas. Es prácticamente piel palpebral y directamente fusionada con la conjuntiva. Obviamente, al colocar la prótesis, el párpado va a sufrir una rotación hacia adentro. Una imagen más, si bien es cierto, había espacio en la parte superior, hay que evaluar aquí clínicamente la cavidad, vemos que arriba hay espacio, abajo no, y acá también hay fondo de saco superior, pero inferior inexistente. En este caso, y también algo muy práctico para reformar cavidades, aunque tiene un costo más importante, si no queremos generarle cortes al paciente en la boca, que si bien es cierto se recuperan bien, son bastante dolorosos, o extraerle piel, que aunque también se regenera, puede generar cicatrices, sobre todo en niños, en donde no tenemos mucha elasticidad en los tejidos. En otros países tenemos dermis acelular de cadáver, en este caso de la marca Flex HD. Básicamente le quitan fragmentos de piel a los cadáveres, eliminan la epidermis, se quedan con la dermis, y la dermis es irradiada. Al ser irradiada con radiación gamma, la dermis sufre la destrucción de todos los elementos celulares, ¿no? Todas las células dérmicas, los elementos, las células del sistema vascular, eh, todos los fibroblastos, prácticamente desaparecen todas las células, solamente queda el colágeno de la dermis. En otras palabras, nos queda el andamiaje, todas las fibras colágenas en las cuales puede proliferar los nuevos tejidos. Y se utiliza para recubrir como si fuera un análogo de la piel, ¿no? Dermis celular hidratada. En el caso de este paciente, como les comenté nuevamente, buscamos la zona donde está la mayor adherencia, donde está más limitado el fondo de saco, se corta a ese nivel, se diseca con disección Roma, y los bordes que quedan, estaba fusionado, al cortar queda una herida, toda esta herida se tapiza, toda esta herida se recubre con esta dermis celular, ¿no? Que se presenta así, tiene la apariencia parece un plastiquito blanco, pero una vez que se integra bien al tejido, miren ustedes cómo se han colocado suturas. En este caso se ha utilizado, me parece que es
una poliglactina 4.0, me parece que es una marca Vicryl 4.0, y se fija desde el extremo inferior de la herida hasta el extremo superior, para tratar de darle más espacio a la cavidad. Se finaliza el procedimiento colocando las prótesis. ¿Por qué? Porque la prótesis va a mantener el fondo de saco lo más profundo posible, y eso sí se pone en punto desde el fondo de saco que salgan hasta la piel, para tratar igual de mantener el injerto lo más profundo posible. Se suturan en algunos lugares, lo hacen, colocan fragmentos puede ser del mismo material en donde vienen insertadas las agujas de las suturas, para mantener el fondo de saco lo más profundo posible. Aquí tenemos imágenes de ambas cavidades con la dermis celular en proceso de integración, y inmediatamente ya nos damos cuenta, ¿no? Miren ustedes el borde palpebral y la distancia que hay hacia el material injertado en ambos lados, ¿no? Entonces tenemos este resultado cosmético, tenemos una prótesis derecha que no cabe, completamente extruida, y ahora una prótesis derecha que mantiene una posición más normal. E igual en el izquierdo, ¿no? Vemos como el párpado acá está rotado con las pestañas verticalizadas, y encontramos un párpado que se encuentra ya en una posición más normal contra el globo ocular, ¿no? Dándole una mejoría cosmética importante al paciente en esta cavidad patológica, en esta cavidad contraída. Bueno, esto es lo que les quería presentar respecto a manejo de cavidades contraídas, el enfoque desde oculoplástica. Si a alguno les interesa profundizar en estos temas, les quería invitar al programa de educación continua, a la actualización en la parte de órbita, párpados y vías lagrimales, que se va a desarrollar del 12 al 18 de abril, con inscripciones a través de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales, por su excelente presentación. A continuación pasaremos a la sección de preguntas y comentarios sobre este tema. Me gustaría a mí empezar con una pregunta. Doctor Morales, una pregunta, ¿cómo se manejan los pacientes con microoftalmo y anoftalmo? Claro, en el caso de los pacientes, de manejo de pacientes pediátricos, tenemos dos grandes grupos, ¿no? Los pacientes que presentan patologías tumorales a la cabeza, retinoblastoma, en los cuales los pacientes tienen que ser enucleados, y en donde se reemplaza el volumen que se pierde del globo ocular con un implante orbitario, ¿no? Como les mencioné, podrían ser de hidroxiapatita, otros pueden ser de polimetilmetacrilato, dependiendo del material que se tiene disponible. Y en el caso de microoftalmos o anoftalmos, en el cual vamos a tener un globo ocular muy pequeñito o inexistente, en este caso lo que se realiza, y bueno, no les traje la imagen, pero bueno, todos tenemos la idea de un conformador, ¿no? El plastiquito que tenemos de forma ovalada, que se coloca después de una evisceración. Estos conformadores pueden venir completamente de superficie total, pueden venir fenestrados con pequeños agujeritos, o puede ser simplemente un anillo. Cuando tienen la forma anular, le llamamos conformadores anulares, ¿no? En donde me formé, teníamos un set de conformadores anulares desde muy chiquitos. Hablamos de 2 o 3 centímetros de diámetro hasta el conformador normal. Y lo que se realizaba es al tratar de estimular el crecimiento óseo de la cavidad. Si nosotros tenemos un paciente con anoftalmos y no le damos tratamiento, lo que va a producirse es una asimetría facial tremenda, ¿no? Parece mentira, pero la presencia del globo ocular le produce el estímulo a los huesos de la cavidad orbitaria para que crezcan. Si tenemos una cavidad con ojo, va a tener un desarrollo de adulto, ya saben las alturas, 35, 45 milímetros la órbita. Pero si un niñito no tiene ojito, va a quedarse completamente contraída su cavidad. Los huesitos no van a crecer, y esto va a producir la cara normal de un lado y completamente contraída del otro, la parte ósea, con una deformidad marcada. Entonces le introducimos primero el conformador anular más pequeño que tolere el paciente. Debe quedar un poco a tensión para que en la cavidad ósea el estímulo mecánico del anillo sobre los huesitos le propicia el crecimiento, ¿no? Estos niñitos generalmente le colocamos el conformador anular, les queda tensión los primeros
días les incomoda, se manipulan mucho, pero luego se acostumbran. Y la prueba de que producen un crecimiento óseo es que meses después ellos vienen con el conformador anular en la mano, ¿no? Se lo ponen, se lo quitan. Diríamos coloquialmente, baila el conformador anular en la cavidad y tenemos que reemplazarlo por uno de mayor tamaño para acompañar el crecimiento de la órbita, ¿no? Hasta que el paciente tenga, en lo que yo he visto, me gustaría la opinión de Charito, de la doctora Bosa, 10, 12 años en donde el pacientito ya entienda lo que es el manejo, el cuidado y el llevar una prótesis cosmética, si es que su cavidad creció, ¿no? Si tenemos una cavidad de tamaño óseo normal, podemos, como les comenté, recubrirla con piel, hacer algún tipo de cirugía para tratar de mejorarla. Pero si tenemos los huesos completamente contraídos en un adulto, realmente lo que se puede ofrecer es muy poco, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o comentario por parte de los presentes? Respecto a la pregunta de Ricardo, claro, sí, coincido con Rafael del uso progresivo de conformadores, ¿no? Para ampliar la cavidad y generar un estímulo en el crecimiento orbitario. Pero también se cuentan de repente yo no he tenido la oportunidad de ver con varios aditamentos que acá, bueno, en nuestro medio no hay, son como especie de, son como estructuras que se colocan dentro de la cavidad, pero se van inflando, o algunos también se van inflando ya sea con gas, un gas que pueda retenerse ahí buen tiempo y cada vez se infla de acuerdo a la necesidad y a la ampliación de la cavidad. También eso sí tuve oportunidad de ver las bolitas de hidrogel que se colocan dentro de la cavidad. Son muy chiquititas, pero en contacto con la lágrima sí van inflándose, se van hinchando y eso genera un efecto de presión. La idea es que la cavidad sea expandida, ¿no? Esa es otra cosa. Eso sí, con eso sí he trabajado. No es fácil trabajar con esto porque en realidad quien tiene que manejarlo es la mamá, ¿no? De estar todos los días colocándole al niño y a veces en el niño se genera un rechazo. Entonces, no es tan sencillo, pero bueno, es manejable, ¿no? A la mamá sobre todo hay que enseñarle porque es la que está en contacto todos los días con el niño, hay que estar colocando y sacando estos conformadores. Doctora Bosa, ¿y usted cómo le ha ido en su experiencia con respecto a la motilidad? Yo actualmente, por ejemplo, si hay pacientes que han sido nucleados, eh, coloco el implante que tenga a mano, pero yo no he tenido oportunidad de manejar implantes que traigan estos sistemas para anclarle los músculos rectos, para Sí, tratar de que tener algo de motilidad. No sé cómo le ha ido a usted en experiencia de este tipo de pacientes. sí, bien, o sea, no sé si ahorita habrá, pero hasta cuando la última vez fui al meeting, sí venden los implantes revestidos en Dacron o en poliglicólico, que son materiales. O sea, el implante que se coloca es la misma hidroxiapatita o la biocerámica, pero la mitad de la esfera está cubierta por estos materiales, ¿no? Ya sea el Dacron, que no es reabsorbible, o el poliglicólico, que sí es reabsorbible. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Coloca esta parte cubierta hacia la superficie anterior y ahí se anclan los músculos, ¿no? Entonces, el dacrón obviamente va a persistir, genera una especie de superficie para que no haya, para que además no se necesite esclera para poder recubrir. En nuestro hospital tú sabes que no tenemos esclera. Entonces yo sí tuve la oportunidad de comprar algunos, entonces los coloqué, van bastante bien porque facilita la cirugía, obviamente no necesitas tú tener un material para recubrir el implante. Esto por un lado. Por otro lado, si no se tiene este tipo de materiales, el doctor Goldberg en un congreso, en el último creo que fue, en Bolivia, mencionó la técnica del macramé,
¿qué es lo que se hace? Se pasa a los músculos rectos, los 4 rectos, el Vicryl, un Vicryl bastante grueso, ¿no? De tal forma que se anuda, por ejemplo, el recto superior, luego se hace una especie de tejido en macramé con el mismo Vicryl y se coge el siguiente recto y así bordeando los 4 rectos, de tal forma que se genera una especie de distribución de los rectos sobre el implante que lleguen a cubrir hasta cierto, o sea, de una forma segura la superficie anterior del implante, ¿no? O sea, adelantándolo un poco, por así decir, pero formando una especie de círculo. Y eso permitía, digamos, recubrir con los músculos, que resulta súper bueno porque los músculos están muy vascularizados, y generar, obviamente, incorporación del implante, ¿no? O sea, que no haya extrusión ni tampoco exposición de implante. Esa es la idea. Entonces, si bien es cierto, no tenemos esclera, pero hay formas de reemplazar si es que no lo tenemos, ¿no? Yo no sé realmente si a la fecha en Perú habrá dermis acelular de cadáver, pero hubo, ahorita que lo menciona, me hizo acordar un protocolo No. muy interesante de una colega, en donde usaba este mismo material, la dermis acelular de cadáver, así como vemos en estas imágenes. Como ven, el tamaño del fragmento de tejido es grande, entonces permitía, ya que siempre tenemos el problema de que no hay esclerótica, recubrir sea el implante que sea, ¿no? Incluso podía ser un implante de polimetilmetacrilato, se recubría con este material, se suturaba para poder suturar los músculos a la superficie de este tejido acelular, ¿no? Como no tiene ningún tipo de célula epitelial, el sustento era que el riesgo de presentar quistes o proliferaciones epiteliales dentro de la órbita era bajo. Simplemente es una matriz de colágeno en el cual podía proliferar los tejidos fibroblasculares de la órbita la limitación más importante era el costo, porque si mal no recuerdo, estos fragmentos tenían un valor aproximado de 2.000, 2.500 soles al cambio, que pues para muchos pacientes podría ser un limitante muy importante, ¿no? Bueno, acá en Perú en realidad tenemos varios materiales de recubrimiento. Está la duramadre de porcino y también hay otra que es el de bovino, pero sí lo tenemos acá en Perú. También tenemos la duramadre sintética, que es el Duragen, que lo tiene neurocirugía, y otro que es el Gore, que también es otra sustancia, esta sí es sintética, puramente sintética. En el caso del Duragen, que es una duramadre extraída de bovino, esa particularmente es muy útil porque también tiene la misma estructura, tiene una superficie que permite proliferar el tejido, o sea, sobre esa superficie prolifera el tejido, y la parte posterior, la que está en contacto con el implante, promueve la proliferación de tejidos, o sea, la vascularización, mejor dicho. Entonces, yo he tenido la oportunidad de usar en el hospital este Duragen, es muy bueno, es un tejido, una laminita muy fina, muy delgada, pero a la vez muy maleable, o sea, se adapta bastante bien a la superficie. Casi parece una telita de cebolla, pero como te decía, Delgadita, delgadita. muy maleable, y en contacto con el líquido se pone, la verdad, bien fácil de manipularla. Y tengo 3 pacientes en los que he utilizado este Duragen. Han ido bastante bien y es sumamente caro. En realidad, Es costoso. Duragen lo utiliza neurocirugía para pacientes, bueno, exactamente no sé, pero obviamente reemplaza a la duramadre, ¿no? Entiendo. Sí, es cara, ahorita está como 4.000 soles más o menos, es que tiene un uso, digamos, en tejidos más finos, ¿no? Y el Gore sí es un material, acá veo que la figura tienes un material bastante rígido. Esos materiales rígidos a veces no sirven porque sobre eso necesitamos colocar conjuntiva. En el caso del Gore sí yo he tenido fracasos porque también tiene doble superficie, ¿no? Es sintética, es muy rígida, a pesar de que he utilizado para solamente cubrir la superficie anterior, se ha visto rechazo, he tenido que retirarlo. Entonces, como que no va tan bien, ¿no?
Muchas gracias, doctora. Sí, Doctor, acá tengo una pregunta del chat. sí. El doctor Juan Francisco Román Benate. Él pregunta si en vez de hidroxiapatita se ha utilizado hueso. Que yo haya visto, que yo haya visto, no, no sé si, si la doctora Garibay y la doctora Bosch habrán tenido experiencia al respecto. Aló, disculpa, ¿la pregunta cuál era? No le escuché exactamente. La pregunta que formula el doctor es si en lugar de hidroxiapatita, si es que se ha utilizado hueso. Yo no he tenido la oportunidad de usar hueso, pero sí, bueno, sí está descrito que se ha utilizado este hueso poroso de cresta ilíaca. O sea, se saca un pedacito y pero realmente el procedimiento es, a mi modo de ver, muy cruento, ¿no? Sacar un pedazo y dos heridas quirúrgicas, de poder hacer, sí, claro, es posible. Bueno, y probablemente sea viable porque es propio tejido, ¿no? Es un autoinjerto, pero yo creo que lo reemplaza bastante bien un injerto dermograso. O sea, sacas una bolita de grasa con una dermis bastante gruesa, como ya lo mencionó el doctor Rafael, de la zona glútea superior. Es una grasa muy densa, entonces genera un efecto de aumento de masa. Y sobre eso le haces un recubrimiento con piel, puede ser piel o la conjuntiva si es que el paciente tiene. Si no tiene conjuntiva, solamente piel, ¿no? Eso ya genera un efecto de masa dentro de la cavidad. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre el tema tratado? Bueno, Ricardo, si no hay más preguntas, agradecerles la invitación, chicos, y nada, espero que haya sido de provecho esta pequeña plática. Gracias, Muchas gracias, Rafael. doctor Rafael, por Hasta escucharnos. luego, chicos, que tengan buen día, un gusto verlos. Buenos Gracias. días. Un abrazo con todos. Hasta Gracias, luego. doctor. Con todos. Hasta luego.